Esto es Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, muy buenas tardes de este lunes 23 de noviembre del año 2020, año de la pandemia que no se nos olvidará, creo que en un buen tiempo. Y bueno, ya lo tienen de una vez en imagen, ya apareció ahí al señor Albino Vargas Barrantes, es el segundo apellido suyo, ¿verdad, don Albino? Sí, que ha sido el invitado de esta tarde porque, bueno, nos propusimos hablar sobre el tema de las llamadas y famosísimas mesas de diálogo. Mesas de diálogo que para algunas personas, ¿verdad?, pues consideran que esos 58 acuerdos que salieron de ahí son importantes para el país, después de 1028 propuestas más o menos que hubo. Y pues para otros grupos y para otras personas que también yo escucho y respeto con mucha vehemencia y escucho y estudio lo que dicen y lo que aportan, pues pareciera que esos acuerdos, la mayoría no son acuerdos que sean beneficiosos para la globalidad. Por eso invitamos a don Albino. Don Albino pertenece, ya ustedes saben, ¿verdad?, es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, de la ANEP, y ellos fueron invitados a esas mesas, pero no asistieron, y obviamente aquí don Albino ya nos va a explicar por qué es que no asistieron. Pero entonces tal vez, don Albino, bueno, primero que todo agradecerle su presencia, muy buenas tardes, de verdad. La primera pregunta es, ¿todo lo de las mesas de diálogo es malo? No hay nada bueno ahí. En primer lugar, le agradezco que usted me haya tomado en consideración para este importante programa suyo. Gracias. Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que hay un problema de credibilidad muy serio en el presente gobierno de la República. Un problema de credibilidad muy fuerte que nos hace dudar de la viabilidad política o de la honestidad con que se van a honrar esos acuerdos. La misma noche del sábado, seguramente a usted le llegó un audio de uno de los participantes más relevantes del sector empresarial, el señor Gerardo Corrales. Gerardo Corrales, donde él rendía cuentas así de primera entrada a los empresarios, y él hablaba de que no se hizo gran conflicto entre los sindicatos ahí presentes y los empresarios ahí presentes, porque ya existía una especie de acuerdo con el presidente en el tema del salario escolar, en el tema de empleo público y en el tema de convenciones colectivas de trabajo. ¿Pero cuáles sindicatos negociaron eso? Bueno, ahí yo tengo que respetar mucho, digamos, la autonomía de las organizaciones sindicales. Claro. Pero en esta ocasión yo pienso que los colegas que estuvieron ahí se equivocaron desde el punto de vista de ir a una mesa en condiciones en total desventaja, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista estratégico. Ahí estuvo, los tres gremios más grandes del Magisterio Nacional, ANDE, APSE y SEC. Y recuerdo un sindicato importante de la Caja Costarricense, el Seguro Social, que es UNDECA. Okay. Cada uno de los cuales pues tendrá que rendir cuentas a sus respectivas dirigencias de base, a sus respectivas afiliaciones, pero hay acuerdos que se adoptaron ahí que en mi criterio son perjudiciales. ¿Pero son perjudiciales para los beneficios de los sindicatos o son perjudiciales para los trabajadores de Costa Rica? No, yo pienso que son perjudiciales para los trabajadores de Costa Rica, porque cuando usted le firma al gobierno de la República un cheque en blanco para que haga un recorte X de X cantidad sin saber qué es lo que usted va a recortar, sin saber... Se hablaron de montos, pero no específicamente. Exacto. ¿A dónde van esas partidas? ¿A dónde van esas partidas? Si esas partidas es para personas vulnerables, si esas partidas son para trabajadores informales, si esas partidas tienen que ver con la situación de madres solas, jefas de hogar, claro, si esas partidas tienen que ver con, de seguro de desempleo, fortalecimiento o tienen que ver con quitarle recursos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Eso es un grave error político, ¿verdad? Para mí eso es de las cosas más graves, porque creo que pactaron un recorte de 150 mil millones de colones para el 2021
¿Equivale a cuánto del PIB eso, don Albino? Más o menos. Medio punto, 0,50 de PIB, más o menos. Un poquito más de 150, menos de medio punto de PIB. Pero además, usted no tenía por qué comprometerse a eso, sí, ya lo tenían arreglado en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es como decir, usted me disculpa, el acuerdo de Hacienda Digital. Carlos Alvarado se pavonea hablando de ese gran acuerdazo, y cuando se convirtió en acuerdo en esa mesa, ya tenía primer debate legislativo. Caramba, sí. Ya tenía primer debate legislativo. Entonces, pudiera ser que en algunos momentos haya ahí una operación engañosa de manipulación de la opinión pública, de que ahí hubo grandes acuerdos, y en realidad, pues, al desmenuzarlos, la cosa, digamos, si era por la magnitud del déficit fiscal que dicen que hay, la cosa no va a caminar por ahí. ¿Y ustedes no querían ser parte de eso? ¿Ustedes? Nosotros no queríamos ser parte de eso porque es que nosotros, sinceramente, siempre hemos dicho y lo sostenemos hasta el final, Carlos Alvarado es un estafador político. O sea, yo lo digo con conocimiento de causa. Él estuvo en varios locales sindicales en campaña, estuvo en ANEP, y en ANEP... ¿Y el concepto de ese estafador político no lo mete usted en un problema legal de que lo puedan demandar? De ahí que... Pues, ¿por qué no existe ese concepto? Entonces usted está salvado. No sé. Si me tienen que demandar ya, pues sí colecciono. ¿Cuántas llevas? Tengo 5 vivas en este momento, ¿verdad? Tengo 5 vivas, incluso en abril tengo que ir a una audiencia de una acusación que me hizo doña Gloria Navas y don Rubén, un abogado famosísimo, Rubén Hernández, creo que Rubén Hernández, sí. Entonces, digamos, por ahí, y la gran incógnita que no se ha despejado, que desde anoche la vengo planteando públicamente, es: ¿habrá o no necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional? Esa pregunta nadie la ha formulado. Yo la he emplazado públicamente para que ya sea el gobierno, ya sea los empresarios o ya sea los sindicatos que estuvieron ahí, nos digan a toda la sociedad: ya no se ocupa ir al Fondo Monetario Internacional. Que no creo, ¿verdad? O sea, exactamente. El país no tiene los fondos. Exactamente. Entonces ahí uno también desconfía de que eso fue montado. Sí, pudo haber sido montado. Y que ese tema ni tan siquiera se hable, dice usted. Que eso pudo haber sido montado para darle a Carlos Alvarado una base de legitimidad para ir al Fondo Monetario Internacional y decirle: mire, Fondo Monetario Internacional, la sociedad me avala. Ve, aquí está el paquete, usted me puede prestar la platilla, ¿verdad? Recordando que Carlos Alvarado tuvo que retirar el primer intento de ir al Fondo Monetario Internacional, producto de las protestas del movimiento Rescate Nacional, ¿verdad? Correcto. Que ahí hay un fenómeno que analizar, hay un fenómeno sociopolítico de qué es lo que está ocurriendo en las zonas costeras, claro, en las zonas fronterizas y en ciertas zonas del Valle Central, claro, ¿verdad? Que lo que tenemos ahí es están reclamando la exclusión socioeconómica de los últimos gobiernos. Claro, sí, lamentablemente con actos violentos, sí, y demás. Sí, eso yo sé que todos lo lamentamos, sí, pero todos lo lamentamos, pero también está ahí, o sea, no se puede también negar. Está ahí. Y también recuerde, don Osvaldo, y su amplio criterio le permite entender a usted esto: la violencia no solamente es de ese tipo. Sí, correcto. Hay violencia económica, ¿verdad? Cuando una madre no tiene cómo alimentar a los huilitas, ella es víctima de una cierta violencia económica, ¿verdad? O cuando en un programa social no se le da la ayuda, ahí usted puede decir que hay violencia social, ¿verdad? En fin, entonces hay muchas formas de violencia, con ninguna estamos de acuerdo, por supuesto. La justicia social precisamente es para prevenir esas formas de violencia no física como esta. Correcto. Pero sí, efectivamente, más allá de una bomba molotov o detenidos de un lado, detenidos del otro, ahí hay algo. Sí, ahí hay algo no en se puede negar, no se puede negar. Sí, ahí hay algo en desarrollo, pongámosle cuidado, ¿verdad? Porque me parece a mí que esa obsesividad fiscalista, porque además es ideológico, don Osvaldo, es ideológico. Es decir, si usted tiene un problema de déficit fiscal, usted debería establecer con cuánto puede vivir con déficit
O sea, ¿cuál es el porcentaje de déficit que le es tolerable y cuál no? ¿Verdad? Y si es X porcentaje de déficit, entonces centrarse ahí, ¿verdad? Pero también aquí tenemos un problema. Yo desconfío de las cifras fiscales del gobierno. Usted vio lo que dice hoy un periódico. Hoy un periódico dice que la Contralora se equivocó. Que la señora Contralora se equivocó y que la señora Contralora pronosticó que terminábamos el año con 1.200.000.000.000 de hueco fiscal. Pues hoy salió un periódico y dice que la Contralora se equivocó porque el ministro de Hacienda dice que es la mitad, que vamos a terminar el año con 600.000 millones y no con el doble como dijo la Contralora. ¿A quién le creemos? Don Osvaldo, es que sobre todo porque son cifras totalmente diferentes. Todavía se equivocaron en 200.000 millones, una cosa así, pero se están equivocando pero entonces uno se pregunta, ¿será que nos están aterrorizando como sociedad? Una operación psicológica como la que nos hizo Carlos Alvarado cuando luchábamos contra el combo fiscal. Yo recuerdo, lo tengo aquí presente. Y además muchas negociaciones fueron aquí cruzando la calle. Sí, señor, así es. Eso tiene que estar aprobado en tal fecha, eso tiene que estar aprobado en tal fecha, decía Carlos Alvarado, porque si no está aprobado en tal fecha, las calificadoras de riesgo nos castigan y nos vamos a la debacle y el dólar se dispara. Y resulta que el combo fiscal no fue aprobado en la fecha en que Carlos Alvarado decía que tenía que ser aprobado. Uh-huh. Y aprobado irregularmente, porque todavía, le cuento, don Osvaldo, ahí la ANEP tiene una acción de inconstitucionalidad admitida por la Sala Constitucional. ¿Está en estudio? Está admitida ya. Ya fue admitida para pronunciarse por el fondo ya. Por eso, digamos, no hay fallo todavía. No hay fallo todavía. Nosotros esperamos que ocurra un fallo favorable, porque nos esmeramos, los profesionales de ANEP se esmeraron para que fuera lo más pulida posible, ¿verdad? Pero efectivamente entonces ya uno no sabe si efectivamente, vea, estamos ante el famoso default, ¿verdad? Eso es lo que llaman la quiebra del Estado. Si el Estado se la juega todavía, como se dice popularmente, si esta mesita que se hizo Alvarado es para él los últimos meses de su gestión gubernativa sostenerse y tirarle al que sigue el problema. En realidad es una gran desconfianza, ¿verdad? Una gran desconfianza, una sensación de que hay un manipuleo fuerte. ¿Por qué no me explica, don Albino, con más a profundidad, por qué usted considera que Carlos Alvarado, el señor presidente Carlos Alvarado, es un estafador político? Sí, vea, yo considero que Carlos Alvarado es un estafador político porque en campaña electoral los diálogos que se sostuvieron con él no iban en la dirección de la política económica que él lleva, ¿verdad? Una de las cosas que yo recuerdo, dijo, en la misma noche en que yo quede electo, yo anuncio al país un gran acuerdo nacional por el problema fiscal, ¿verdad? Yo anuncio un gran acuerdo, voy a llamarlos a ustedes, los sindicatos, y voy a llamar a los empresarios, y vamos aquí a generar un gran acuerdo por el problema fiscal del país. Eso fue lo que nos dijo. Y don Osvaldo, tengo que ser muy transparente. Mucha gente en el sector público le votó a Carlos Alvarado por ese tipo de compromisos y propuestas que hizo. Claro. Luego nos sale con el proyecto del combo fiscal, ¿verdad? Nos sale con el proyecto del combo fiscal. Hay que hacer la gigantesca huelga que hubo que hacer, sobre todo en espaldas de los educadores, verdaderos héroes e heroínas de ese movimiento, y ni siquiera fue capaz de negociar, ¿verdad? Porque no se movió una milésima de la tesis inicial. Ahí enfrente recuerdo al señor ministro de Trabajo, Steven Núñez, en ese entonces, recuerdo a la señora Pilar Garrido, que todavía está con él, a la de Justicia, que se me olvidó el nombre, que ya se fue. Sí. Esta señora se llama... Sí, yo recuerdo. De apellido Aguiluz, creo que Aguiluz, sí. Marcia, ¿verdad? Y nunca llegó ahí el equipo económico.
porque son dos cosas distintas, gobierno y equipo económico. Usted nunca vio al ministro de Hacienda, ni al presidente del Banco Central, ni nadie del equipo económico en una negociación real con las organizaciones. Hasta ahora que hicieron esta mesa, usted vio a la ministra de Planificación y vio al ministro de Hacienda, que también le deja a uno la sensación de que se desencuadran entre sí. ¿Por qué? Porque un día el ministro de Hacienda dice la canasta básica va con un impuesto del 1 al 7 o del 1 al 13, ¿verdad? Y salud y educación. Y 24 horas después sale el ministro de Desarrollo Social, don Juan Luis Bermúdez, y dice, no, es que eso hay que estudiarlo más. Habrá que estudiarlo más, hay que hacer más estudios técnicos. En fin, todo ese tipo de cosas es lo que les hace a ustedes, les genera desconfianza. Genera desconfianza, genera incredulidad, ¿verdad? Genera desconfianza, genera incredulidad, y efectivamente hay actores políticos de peso en el Parlamento que no estuvieron en esa mesa, ¿verdad? Entonces, de ahí... pero en todo caso, de ahí no hay, digamos, gigantes medidas que usted diga... se va a aliviar la pobreza, se va a mejorar el salario mínimo, se le va a inyectar X cantidad de millones a la micro, a la pequeña y la mediana empresa. Todo fue fiscal. Nos metieron en la lógica fiscal dominante. Y yo he aprendido, lo poquito que he aprendido, es que los problemas fiscales de un país pueden tener distintos abordajes, no un abordaje. Correcto. No un abordaje. Y eso es lo que yo creo, ¿verdad? Que se le legitimó a Carlos Alvarado su mesa de diálogo, y como dijo don Gerardo Corrales, el banquero representante del mega empresariado del país, salimos bien librados. No habrá renta global hasta el 2023, dice. No hubo impuesto extraordinario a las grandes riquezas. Uno esperaría que eso hubiera surgido de ahí. ¿Por qué? Porque está recomendado incluso por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Ellos mismos, imagínense ustedes, claro. Por esas mismas entidades. O sea, que los que más tienen sean los que más aportan. Que los que más tienen sean los que más aportan. Porque además en Costa Rica tenemos la triste realidad de que muchos grandes sectores de los que uno dice los que más tienen es porque hicieron deporte con la evasión y con la elusión fiscales y con las exenciones y con las exoneraciones, ¿verdad? Eso el ministro al que le cortaron la cabeza, Rodrigo Chávez, lo decía claramente, sí. Lo ha dicho claramente, explícitamente. Antes lo habíamos planteado nosotros, ¿verdad? Las cifras fiscales que ya manejábamos en ANEC con ayuda de mucha gente, y entonces uno siente que grandes problemas estructurales de nuestra sociedad que la volvieron desigual no se tocaron ahí. Don Albino, tenemos que hacer aquí una pequeña pausa. Sí, lo voy a señor. Rápidamente. Usted ya sabe, esta es su realidad y así vivirá usted, creo que el resto de su vida, don Albino, mientras sea pública, ¿verdad? Que usted genera pasiones a favor y en contra, ¿verdad? Sí, señor, no, claro que aquí don Manuel Ujeta le agradece, bueno, que es parte de nuestro equipo, le agradece mucho la presencia, gracias por acompañarnos. Dice don Roy Ramírez que dice que don Albino no tiene pelos en la lengua, dice que al final los que dan la lucha por los costarricenses son pocos y sin ellos estaríamos endeudados con el FMI hasta nuestra segunda generación. Pero por ejemplo doña Yerly González dice que es una pésima entrevista, que con este señor que lo único que busca, dice, que es seguir armando roncha entre los costarricenses. Ok, bueno, yo creo que tal vez no le ha puesto mucha atención, pero bueno, respetamos el criterio de doña. Sí, de doña yo también Yerly. he aprendido a respetar todos los criterios. Y bueno, doña Carolina Vilás dice que este señor debería donar su pensión. Dice que usted debería donar su pensión, don Albino, para los pobres, para que entonces ya que tanto pelea, dice. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle. Les agradecemos pues sus comentarios. Ojalá que algunos sean consultas un poco más de fondo, ¿verdad? Y tal vez no comentarios que son un poco más personales. Hacemos aquí nuestra pausa, regresamos con Actualidad 506. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña,
ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Y esta tarde de lunes 23 de noviembre ya se nos fue este mes y ya prácticamente se nos fue este 2020. Compartimos con el señor Albino Vargas Barrantes, el secretario general de la ANEP, con quien hemos hablado y lo invitamos a hablar sobre las mesas de diálogo. Precisamente, ¿por qué no invitamos a personas de las que estuvieron participando ahí, digamos, que pertenecieran al equipo económico? Además, bueno, primero que todo porque invitados directos del gobierno cuesta mucho que ahora acepten entrevistas. Yo también trabajo en otro medio, bueno, todos lo saben, trabajo en Multimedios, en Canal 8, y ahí nos cuesta muchísimo. Es un poco difícil que ellos acepten pues las entrevistas con cierta facilidad. Nos imaginamos que tienen una agenda muy llena, o en fin, es un poco difícil. Y bueno, y otras personas es porque si fueron parte de esos 58 acuerdos, es muy probable que vayan a decir o vayan a venir a decir aquí pues que están de acuerdo con lo que sucedió ahí. En el caso de la ANEP, este sindicato fue invitado a esas mesas y no aceptaron esa invitación, y por eso pensamos que tal vez no es pelea, no es roncha, no es un análisis de lo que ahí pasó. Don Albino, de esos 58 acuerdos que se anuncian, ¿verdad? Usted nos decía ahora, antes de ir a la pausa, que todos son desde el punto de vista de la política fiscal. No hay nada que tenga que ver con lo social, no hay nada que tenga que ver con la reactivación económica de ciertos sectores, o sí, tal vez, ya usted vio ya vio la lista de los 58. Sí, usted. Vamos a ver, es que lo que llama la atención es el desesperado esfuerzo del gobierno de Alvarado por convencernos de que están cerca o anduvieron cerca de los 2,5 puntos de PIB que él dice que se necesitaba de recursos frescos o de movimientos fiscales para bajar el nivel de deuda. Es que yo no sé si se nos olvida, pero él marcó la cancha. Él marcó la cancha desde antes y dijo: la mesa es para ver el tema, las cifras fiscales, y ver cómo entre todos, decía él, logramos 2,5 puntos de PIB de impacto a la baja del endeudamiento público o el déficit fiscal, o una combinación de esas cosas. ¿Esta mesa no tiene nada que ver con la del Banco Popular, con la de la...? No, eso es muy importante porque ahí también nos sucedió una experiencia un poco incómoda, porque ahí nos echaron de ahí. ¿Los echaron? Sí, yo siento que nos echaron. Nosotros cuando rechazamos la invitación de la mesa del gobierno, decidimos aceptar la invitación de la mesa del Popular. Uh-huh. El día de la inauguración de la mesa del Popular, el señor presidente del foro, de apellido Fait, uh-huh, Fernando Fait me parece, uh-huh, estando todos así virtualmente en la inauguración, se raja con una moción que dice: es que voy a someter esta moción para que nos invitan a la mesa del gobierno.
Y entonces todos nos quedamos fríos. Yo me quedé frío, y pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Repítame otra vez. Él plantea en la ceremonia inaugural de apertura del Foro del Popular, plantea que se discute una moción por medio de la cual se decide aceptar o no una invitación que le hace la mesa del gobierno a los participantes de esa mesa. Al foro como tal. Al foro como tal. Popular, ¿verdad? Sabiendo como uno, con las fuentes de información que uno tiene, que horas antes el gobierno había maniobrado para evitar que se diera la mesa del Popular, para que no hubiera competencia. Nosotros le reclamamos a don Fernando que no tenía que hacer eso. ¿Para qué tire esa moción si supuestamente el Foro del Popular iba a ser autónomo, independiente, ¿verdad? Y sabía don Fernando, porque él mismo me lo dijo a mí en privado: mira, te garantizo que este foro no tiene que ver nada con la mesa del gobierno, esto va a ser independiente y no sé qué, ¿verdad? Y más bien el gobierno ha tratado de que no sesionemos como foro. Entonces saca esa moción y entonces yo le digo a don Fernando: yo me tengo que retirar de él, porque si usted pone a votación esa moción y arrancando el proceso, y la moción definitivamente dice que sí, hay que ir, de ahí me estás embarrando a la NEP, que dijo que no va a ir al foro del gobierno. Sí, lo estaría comprometiendo. Exacto, entonces nos retiramos. Días después, personas interesadas nos llama: mira, ya está resuelto eso, el foro del gobierno es otra cosa, nosotros vamos a seguir el camino independiente, pero manda las propuestas, y de verdad, yo le puedo mandar a usted, don Osvaldo, un mamotreto así. Hicimos un compendio de todos los ejercicios de propuesta social que ha hecho la ANEP en estos años. Usted se impresionaría, porque de la ANEP solo se ve que es un sindicato bochinchero y toda esa cosa, ¿verdad? Pero también nosotros hemos tenido la capacidad y la vocación de escuchar a muchas mentes, a muchas voces que nos han ayudado a construir propuesta país. Claro. Y se las mandamos al Popular, confiados en que nos iban a dar la confirmación. ¿Ella de creer usted que 2 días después nos mandan una carta y nos dicen que no fuimos admitidos en la mesa del Banco Popular? Bueno, recibimos como un balde de agua fría. Claro. No fuimos admitidos, a pesar de que nos habíamos inscrito en tiempo y forma, si no hubiéramos estado en esa sesión inaugural. Claro. Habíamos mandado las propuestas de ANEP y las habían recibido en tiempo y forma. Y lo único que esperábamos era la confirmación de que íbamos a ser integrantes del foro, y por eso digo que nos echaron, porque dijeron que no fuimos admitidos. Que técnicamente los echaron. Bueno, muy exactamente. Bien. Bueno, aquí tengo, vea, la consulta que hace doña Lourdes Mora, no es directamente para usted, pero bueno, dice que admiro mucho a don Albino, dice: quiero sugerirle que nos ayude, dice, con lo de la pensión. Dice que se accidentó en el trabajo y que le han negado la pensión por invalidez 4 veces. Hijo, qué duro, ¿verdad, don Albino? ¿Quién de ustedes ve ese tipo de...? No, le doy mi número de teléfono para que me llame. Ok. Ahí 8839-7171, para que después del programa me llame. Vea, doña Lourdes, vea usted de una vez, 8839-7171. Y ahora después del programa le digo cómo podríamos intentar ayudarle. Ahí está. Sí, yo sé que ustedes tienen un departamento legal, don Albino, sí. bastante activo. Sí. Así que ojalá que de verdad doña Lourdes le puedan ayudar. Eso es muy importante ahora, poder encontrar soluciones. Y don Alfonso Gallens, él es un comunicador de la zona de Sarapiquí. Dice: saludos, dice, la opinión de don Albino sobre la ley de empleo público. Dice que algunos sectores lo califican como un remedio de ley. ¿Nos puede ampliar? Bueno, sí, ¿no? Y la ley de empleo público, disculpe, pero siendo empleados públicos, nosotros la hemos estudiado muchísimo. Claro. La hemos estudiado muchísimo y hicimos un buen posicionamiento en la Asamblea Legislativa, razones técnicas, constitucionales, jurídicas y todo eso. Y de ahí eso es un mamotreto. Sinceramente es algunos dicen ornitorrinco jurídico. ¿Cuáles son los puntos más álgidos? Porque vamos a ver, el punto más álgido es este. En 1949 se hizo una asamblea constituyente y se emitió una constitución política, que es la que todavía nos rige. La llamada Segunda República. Esa constitución lo que hizo fue
diseminar el poder del Estado, ¿verdad? Para evitar lo que sucedía antes del 48, que era un Estado central muy politiquero, muy repartidor de puestos, ¿verdad? Y para trifulcas entre los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en la Constitución del 49, por eso crearon el régimen municipal, bueno, la división de poderes, las instituciones autónomas, semiautónomas, las municipalidades, las empresas públicas. O sea, el poder del Estado se distribuyó. Se crearon muchas formas institucionales, ¿verdad?, del poder del Estado para el servicio de los ciudadanos. La Ley de Empleo Público crea un ministerio todopoderoso. Va a ser Mideplan, Ministerio de Planificación. Similar a esos estados totalitarios donde hay un ministerio central que controla todo el aparato del Estado. Mideplan le va a dar órdenes a la Corte, a la Asamblea, a las empresas públicas, a las municipalidades, a Raimundo y todo el mundo en el Estado costarricense. Ahí usted tiene una, prácticamente dicen algunos, es casi como un golpe de Estado constitucional, ¿verdad? Porque usted le da al presidente de turno, a través de Mideplan, cómo usted va a controlar el manejo de recursos humanos, el nombramiento de personal, el nombramiento de concursos, el manual de puestos y los salarios de todo el aparato del Estado, ¿verdad? Entonces algunos consideran que esa transformación que está en la Ley de Empleo Público es volver a la época pre-48. Le entiendo. ¿Verdad? Le entiendo. ¿Verdad? Y entonces... Interesante, bueno, de esa manera no lo había escuchado planteado así. Bueno, exactamente, eso está planteado así. Y entonces lo que deberíamos discutir los costarricenses es si queremos volver a eso. Claro. Si queremos volver a esas épocas, ¿verdad? Y no dejarle a 57 diputados y diputadas que resuelvan algo que, con todo respeto, don Osvaldo, y me hago responsable de esto. Sí, señor. Creo que más de la mitad de la actual representación legislativa no tiene noción qué pasó en los 40 en este país. Sí, no, yo creo que no. Es gente muy joven y no sé si además... Sí, o sea, no hay un arraigo histórico para que entendamos por qué se hizo Segunda República. Claro. ¿Por qué murieron 3.000 costarricenses de ambos bandos? Claro. ¿Cuáles fueron los ideales que defendieron los muertos de uno y de otro bando? ¿Y qué parte de eso está todavía presente en nuestra institucionalidad? Correcto. Para festijarlo con una ley que, como dice ahora Carlos Ricardo Benavides, se da el lujo de decir, tiene que quedar aprobada antes de que nos vayamos de vacaciones. Eso sí es irresponsable. Claro. Eso es temerario. Okay. ¿Verdad? Entonces ahí tiene usted un problema. El otro problema grave que tiene es que diga, usted podría decir que en principio está bien. Si yo este año me califican de 70 para abajo y el otro año me califican otra vez de 70 para abajo, yo pierdo el empleo. Así está establecido en esa ley, sin prestaciones. Tenga 20 años, tenga 30 años, todo eso, ¿verdad? Qué grave, ¿no? Claro, qué grave, porque además, si usted es mi jefe, y yo estoy en desgracia con usted, puede haber un manejo subjetivo de ¿cómo voy a garantizarme yo que usted me va a calificar este año, por más méritos que yo haga, usted no me va a poner el mínimo de 70, ¿verdad? O somos de partidos políticos distintos, o tuvimos un problema familiar, o digamos, yo soy el jefe suyo y usted es mi subalterno, y yo estoy celoso de su capacidad. Claro. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ahora es una realidad. No tiene, oiga, Mideplan no tiene ni la menor idea cómo va a manejar la evaluación del desempeño en esferas de altísima especialización técnico-ingenieril del Estado, por ejemplo, o en procesos judiciales complejísimos, ¿verdad? O sea, lo que va a haber es ¿Y qué pasa con el servicio civil? Que en buena teoría está... no, en el servicio civil, en la Ley de Empleo Público, lo departamentalizan. Se convierte en una oficinita de Mideplan. Mire, no lo eliminó el gobierno en su proyecto porque era demasiado descaro. Pero el servicio civil queda reducido a la mínima expresión. Una oficinita dentro de Mideplan. Okay. Y eso tampoco está entre las cosas que se discutieron en los 40. Don Albino, yo creo que aquí, bueno, no sé, igual como siempre respetando el criterio de todos. Sí. Don Albino, pero yo creo que aquí no se está discutiendo los beneficios de los sindicatos, ¿verdad? O sea, usted no me ha mencionado en estos minutos que tiene de explicarme
la ley de empleo público, un solo beneficio para los sindicatos. No está hablando de los empleados del Estado en general, de todos. Está hablando de los empleados en Estado en general. Correcto, desde los más calificados profesionales en la parte técnica, licenciados, ingenieros, doctores que hay, hasta los de la parte, digamos, de los trabajadores manuales de las calles, más sencillos, las calles. A todos los va a perjudicar. A todos los va a perjudicar. Y aquí no estamos hablando ni de convenciones colectivas. Podemos hablar lo peligroso que es que las quieren eliminar a rajatabla, ¿verdad? Bueno, ahí es otra discusión constitucional, tiene que ver con los tratados internacionales del país en materia de derechos humanos. Pero usted sí reconoce que ha habido convenciones abusivas, don Albino. Siempre lo dije, y a algunos colegas sindicales nunca les gustó que yo dijera eso, que sí, pero ya eso está casi está corregido. Sí, correcto. Don Albino, es que aquí doña Elizabeth Mena nos pide decir el número nuevamente, lo vamos a decir, probablemente tal vez ella solo está escuchando, 8839-7171, ahí está el teléfono de don Albino Vargas. Y sobre todo para doña Lourdes Mora, que nos hizo la consulta de que, de ahí dice que no le han dado la pensión por invalidez. 4 veces se le han negado. Bueno, habría que ver qué es lo que pasa en ese caso. Aquí hay una consulta, don Roy Ramírez. Don Albino dice: ¿estamos preparados los ciudadanos como país para una gran reforma económica que nos lleve lejos del subdesarrollo, políticamente hablando? Vea, le voy a ser honesto, don Osvaldo. Este país tiene maravillosos estudios socioeconómicos de lo que debemos hacer como sociedad. Es más, deberíamos abrir un nuevo rubro de exportación que se llame diagnósticos. Aquí existen diagnósticos para todo. Todo está diagnosticado, todo. Universidades públicas, académicas, centros de investigación, sindicatos, empresarios. Todo el mundo tiene todo investigado. Que por cierto son bien caros, por cierto, las consultorías. Sí, exacto, ¿verdad? Efectivamente, tenemos todos los ingredientes para ser un país modelo en América Latina, como ya lo habíamos sido, ¿verdad? ¿En qué tiempo, don Albino, lo fuimos? Yo pienso que eso lo empezamos a perder. No, ¿en qué tiempo lo fuimos? Me parece que en los 60, 70 y como hasta mediados de los 80. Ahí empezamos nosotros. El surgimiento de la gran clase media costarricense. Las posibilidades de movilidad social, ¿verdad? Uno nacía pobre y podía ir a la universidad, ¿verdad? Y eso hubo una gran inversión de políticas públicas al respecto. Bueno, usted y yo somos producto de eso. Claro, yo soy hijo de una obrera de fábrica y de un chofer de autobús. Correcto. Y pude ir a la Universidad de Costa Rica. Así es. Me lo permitió ese estado social. No terminé por otras cosas. Pero lo que le quiero decir es que la satanización que han hecho del Estado es criminal, porque ha habido una ofensiva descomunal para que todo lo público quede de una vez, ojalá no quede piedra sobre piedra del aparato público. Y esos que abogan, que satanizan todo lo del Estado, se les olvida a muchos de ellos que incluso hicieron sus fortunas, sus empresas, al amparo de las políticas proteccionistas o de ser clientes del Estado, ¿verdad? Entonces, todos los excesos del Estado se deben acabar. Yo estoy de acuerdo con usted, por ejemplo, se lo digo aquí, aunque se enojen algunos, yo no sé si la seguridad social costarricense puede sostener un médico que se gane 14 millones de pesos al mes. Yo pienso que eso lo podemos discutir. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Podemos discutir. Pero de ahí a la generalización que se ha hecho, ¿verdad?, de que todos los empleados públicos ganan el doble de los privados, eso no es cierto. Sí, no y siempre me gusta a mí invitar a todos los que hablan de eso: ¿por qué no vamos un día a recoger basura a una municipalidad con empleo público? ¿O por qué no van un día a un centro de atención integral en salud? ¿Verdad? A un CENSINAE, por ejemplo, ¿verdad? O hablen con una maestra que tiene que tener durante 6 horas 35 chiquitos, la mitad de los cuales viene de hogares con patologías sociales o con hambre. Claro. ¿Cómo se paga eso? Sí, definitivamente. ¿Me entiende? Entonces se fueron al extremo ideológico, y por eso duele mucho
que colegas sindicalistas firmen así un cheque en blanco, recorten 150.000 millones sin saber si le están recortando la plata hasta sus propios afiliados. Sí. Bueno, tenemos que hacer aquí nuestra segunda y última pausa. Sin embargo, antes de la pausa, quiero decirles que acá en Radio Fides estamos rifando un pasito de Navidad. Son 11 piezas de hasta 50 centímetros de altura. El valor del número para esta rifa es de 6,000 colones y es el día 29 de noviembre. Ya casi viene la rifa. Dice a la venta en Radio Fides y también por el Simpe Móvil 7113-6102. Estamos aquí pues haciéndole la fuercita para que usted se lleve un hermoso pasito, ya lo sabe. 6,000 colones el número, vence el 29 de noviembre, o la rifa será el 29 de noviembre, 7113-6102. Ahora sí hacemos aquí nuestra segunda pausa, ya venimos. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Regresamos al bloque final de Actualidad 506 de este lunes 23 de noviembre del año 2020 en compañía de don Albino Vargas Barrantes, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Hemos estado hablando sobre el tema de las mesas de diálogo, qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que se acordó. 58 acuerdos después de 1028, aproximadamente 1028 propuestas. Y bueno, algunos de los sectores sociales evidentemente no participaron y además no están de acuerdo con muchos de esos llamados acuerdos que se lograron ahí. Voy a leer, antes de hacerle una consulta más a don Albino, aquí hay un comentario de don Carlos Artavia Herrera. Dice: ha satanizado al empleado, dice, se ha orquestado una campaña fuerte de algunos medios radiales. Está la opinión de don Carlos Artavia Herrera. Él pone aquí Monumental Amelia Rueda. Yo lo que hago es leer, ¿verdad? Me libro de toda responsabilidad, es el comentario de este señor, don Carlos Artavia Herrera. Después dice don Roy Ramírez, basado en la pregunta que le hice anteriormente, dice don Albino, pero se ocupa un acuerdo nacional gigantesco en medio de una diversidad geopolítica de partidos que solo nacen para llevar diputados. Bueno, y don Jorge Enrique Fonseca pregunta, don Albino, y se quiere lo del empleo público que afecte a funcionarios viejos y nuevos. Querían aumentar el IVA 13% a la canasta básica, pero eximieron a la cerveza de esa trazabilidad. Bueno, ahí tiene los comentarios de don Jorge y don Roy Ramírez. Claro, efectivamente, y mire, y hay que hablar más de esto, voy a escribir un poquito más de esto, sobre eso último de la trazabilidad de las cervezas, porque lo dijo un diputado, Luis Ramón Carranza, creo que es del PAC. Aquí una gran empresa le torció el brazo a los diputados, así lo dijo en el plenario legislativo. O sea, esas no son palabras suyas, son de un diputado. No, esas son palabras de un diputado dichas en el plenario legislativo. Que eso queda registrado, eso queda grabado. Está grabado. Lo que uno se pregunta es cuántas veces al año sucede eso. Cuántos intereses corporativos, como los intereses corporativos que se metieron para que en el combo fiscal se dieran
escandalosas amnistías. Claro. En tributos pendientes. Vamos a pagar, pero no todos igual. Vamos a pagar, pero no todos igual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, se requiere un gran acuerdo nacional, pero resulta ser que la línea de los acuerdos es en función, en nuestro criterio respetuoso, de cómo reducir las desigualdades, ¿verdad? Cómo abrir nuevos senderos de movilidad social, cómo usted saca adelante el parque productivo nacional, que en un 89 o 95% de micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo efectivamente no hay que crear nuevos impuestos, sino simplemente reestructurar aquí a 2 cuadras el Ministerio de Hacienda, que para mí ocupa una refundación, ¿verdad? Porque es ridículo que en esos diálogos el ministro de Hacienda se dejó decir que iba a mandar un proyecto de ley para que la administración aduanera y la administración tributaria se hablaran entre sí, se comunicaran entre sí. Literalmente está eso. O sea que es un caos. No se comunicaban entonces. No, es un caos. Cuando todos esperaríamos que fuera. O sea, ese Ministerio de Hacienda más bien como que tiene repúblicas independientes en su interior, ¿verdad? Y una de las cosas que yo siempre he estado tratando de señalar en estos últimos tiempos es la responsabilidad de las jerarquías aduaneras de los últimos tiempos. Porque mira que algunas curiosamente salen de ser jerarca de Hacienda y pasan a ser jerarca en una empresa privada que tiene relación con Hacienda, lo que llaman las sillas giratorias. Ok. ¿Verdad? Entonces estamos haciendo un estudio. Están documentando eso. Sí, de cómo se han movido esas fichas de aquí para allá y de allá para acá, pese a que los gobiernos pasan. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Que hay como una especie de control político oscuro que ha impedido que este país haga verdadera justicia tributaria. Caramba, eso es un tema... Eso es un temazo, sí, para mí. Complicado y bastante valiente, ¿verdad? Complicado, porque hay que tocarlo, hay que evidenciarlo. Pero cuando tengan la documentación lo van a hacer. Sí, lo vamos a compartir, por supuesto que sí. Perfecto. Don Albino, le reitero, de esas propuestas que usted leyó, de esa lista de propuestas, de acuerdos que se mencionan ahí, de esa lista de 58, de verdad no hay absolutamente ninguno que usted salve, no hay ninguno. Sí, digamos, usted puede estar de acuerdo con Hacienda Digital, por supuesto, ¿verdad? Okay. Usted puede estar de acuerdo con que va a haber renta global, por supuesto, ¿verdad? Que dicen que la va a haber, pero hasta en el 2023. Okay. Y que don Gerardo Corrales dijo, ahí sí una jugadita, para que no sea 30%, para que sea 25%. Pero él pellizcó algo, ¿verdad? Para sus representados. Claro. Por supuesto que son cosas que usted puede resaltar, y así hay más. Pero para mí, repito lo que dije al inicio, la gran interrogante que no se ha despejado es si habrá o no necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional con esos acuerdos. Y con esos recortes, digamos. Y con esos recortes, ¿verdad? Si habrá necesidad o no. No lo han dicho ningún empresario, no lo ha dicho el gobierno, no lo ha dicho ningún colega sindical. Uh-huh. Estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque el tema del Fondo Monetario conflictúa a la sociedad. Claro. Es un tema candente. Sí, hace fricción. Hace fricción. Entonces, ¿por qué no lo descartamos desde ahora? Uh-huh. ¿Por qué no lo descalifican desde ahora y nos vamos tranquilos a la Navidad? Claro. Al año nuevo, a hacer solidaridad también, ¿verdad? Sí, que es importante. Que es importantísimo. Entonces yo lo que le quiero decir a usted es que esa para mí sería la clave. Si tan solo eso fuera suficiente, uno podría decir, estemos medianamente satisfechos, pero no lo quieren decir. No se ha dicho si se va o no. Bueno, por otros medios vamos a tratar de insistir entonces en hacer esa consulta. Pregunta, sí, claro que esa consulta. Uh-huh. Le agradecemos muchísimo, ya se nos fue el tiempo, a don Albino Vargas por haber estado con nosotros, compartir su tiempo acá con Actualidad 506. Como siempre, muy agradecidos por sus comentarios, respetando absolutamente todas las opiniones. Nosotros leemos aquí, mientras sean comentarios respetuosos, aunque no estén de acuerdo, siempre los leemos. Ustedes saben que somos pluralistas en eso. Y por supuesto que le pedimos que nos sigan Actualidad 506 en Facebook, Actualidad 506 en YouTube, para que pueda ver esta y otras entrevistas que hemos hecho, y que también pues le dé like a nuestras páginas. Esto ha sido todo esta tarde de 23 de noviembre y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.